le viene de cuna su pasión por el boxeo y los deportes de contacto. Él se ha convertido en los últimos tiempos en realmente una auténtica figura y un más que digno representante del deporte español, en este caso del boxeo y sobre todo fuera de nuestras fronteras. Es un referente para muchos jóvenes a nivel nacional. Hoy agradecemos su presencia en el programa y damos la bienvenida al incomparable Sándor Martín. Esto es Kickfight y hoy tenemos a Sándor Martín. ¿Qué tal, Sándor? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, encantado de estar aquí contigo. ¿Sí? ¿Dónde has dejado a Rafa hoy? Bueno, lo he dejado tranquilito, echando la siesta. Mejor porque él es movidito, Oye, lo primero, a ver, a ti te han hecho 150.000 entrevistas, entonces hay cosas que preguntarte es cuando menos que ridículo, porque bueno, al final todo el mundo sabe quién eres, de dónde vienes, de dónde provienes, etcétera, etcétera. Una pregunta que yo te voy a hacer, que me hace mucha risa. Tío, ¿tú todo lo haces bien? No. Pero, lo intento. Sí, pero no lo parece, porque mira, eres un grandísimo boxeador. Como boxeador no tienes precio. Como entrenador, ¿para qué hablar? Hago lo que puedo. Sí. Como promotor, fantástico. Ahora también papá, ¿no? Sí, también papá. Que es niño, niña. Niña. Una niña. ¿Cómo se llama? Jimena. 6 meses y medio. Papá de Jimena. No tocar. Ya no. El que no esté atento, que se vea el vídeo, porque ya sabéis que es. Y lo último, que me he quedado maravillado, y se han quedado maravillados los de la televisión, es que eres un increíble locutor. Es lo último. Te pedí la ayuda para que locutaras el evento de Queen of Queens y, macho, impresionante. ¿Tienes madera de locutor? ¿Quién lo diría? ¿Te gusta el tema o cómo va? Sí, me gusta. Al final, ¿sabes qué pasa? Que siempre me ha gustado el deporte de contacto en genérico. O sea, no me gustaba una única faceta, ¿no? O sea, solo la competición, ¿no? Siempre me ha interesado todo, es absolutamente todo. O sea, todo. Las dotes de entrenador, cómo alguien manejaba a un deportista, cómo alguien organizaba un evento, cuando alguien comentaba me quedaba un poco con cómo se hacían las cosas. Entonces, bueno, pues iba viendo, iba aprendiendo y pues iba cogiendo mi estilo, ¿no? Y decía, oye, pues me gusta, o sea, que me gusta todo lo que hago, todo lo que tiene que ver en relación con el deporte que me gusta, pues me gusta tocarlo y, oye, pues poco a poco he ido creciendo, nadie nace aprendido. No, pero bueno, al final es lo que te digo, que todo se te da bien, porque te podría gustar y dársete fatality, ¿no? Pero he intentado que se me diese bien. Al final también, pues bueno, gracias a estar cerca de mi padre y poder viajar tanto, he tenido la oportunidad de ver muchas cosas con promotores, con manejadores, con entrenadores, con peleadores, estar en eventos, vivir una serie de experiencias que me han ayudado a ser la persona que soy a día de hoy. Entonces, pues eso ha hecho, junto con mi amor por el deporte, que haya puesto interés en que se me dé bien. Bueno, otra cosa que también se te da bien, ¿estás licenciado en algo? No. Yo pensaba, digo, ya no. solo le falta estar licenciado en algo y entonces ya nos tenemos que ir todos, hay que cerrar esto. Empecé la carrera, cursé 4 años, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, pero en los 4 años que cursé completé como el 50-60% de las asignaturas y llegó un punto que era incompatible con la preparación física ya de los combates. O sea, lo intenté compaginar siempre que pude, pero ya llegó un momento que era imposible. O sea, era entrenar por la mañana, descansar, entrenar por la tarde y de lo que menos ganas tenía era de llegar a casa, ponerme a estudiar, tener que hacer un trabajo, tener que ir a... O sea, era inviable. Entonces, la etapa deportiva tiene una duración, tiene fecha de caducidad y decidí priorizarlo y apostar por ello. Y decir, bueno, vamos a... Me la juego. Vamos a organizarnos, sí. Primero hago esto y después lo que buenamente se pueda. Como te decía antes, ¿no? Al principio, todos sabemos de dónde vienes de un gimnasio mítico como es el Cao Verdún, que tiene, pues bueno, una solera brutal. ¿Cuántos años tiene el Cao Verdún? Pues mira, ahora mismo 40. Empezó en el año 83
83. Estamos en 2023, 40 años van a hacer. 40 años de Cao Verdún. Sí. Yo creo que he conocido todos los caos. Muchas historias. El sótano, Sí. luego el que estaba allí. O sea, brutal. También, en un principio, en el Cao Verdún, se practicaban deportes de contacto en general, ¿no? O sea, ahí se han tenido grandes campeones de full contact, como Amadeo Peña, Esther Páez, etcétera, etcétera, ¿no? Tú mismo has peleado también, ¿no? Sí. En Sí. puño-pierna, y bueno, había una serie desde el mítico Gaby hasta, bueno, yo que sé lo que ha pasado, el Jordan, yo recuerdo una cantidad de nombres del KO impresionantes, ¿no? Del tema del puño-pierna, yo te he visto pelear de crío. Mira, otra cosa que se te da bien, que siempre lo cuento, y te lo voy a contar a ti. Yo recuerdo un campeonato Sé de cuál es, España. creo que sé cuál es. Un campeonato de España que peleaba Bernardo Martín, y nos fuimos, tu padre, tú, Bernardo Martín y yo, y nos fuimos a San Sebastián, creo que era. ¿San Sebastián o Pamplona? Oh, no, ¿Podría San ser Sebastián. Pamplona? No, era San Sebastián. Era San Sebastián. San Sebastián. Era me San acuerdo Sebastián, bastante bien, era San sí. Sebastián, En cierto. una plaza Una plaza de toros, no una sé si plaza era de toros, Iyumbe, correcto. Bien, y Iyumbe. recuerdo que yo estaba solo en la esquina y yo le pregunté a tu padre, oye, a ver si alguien me puede echar una mano, porque tal cual, y me dijo, Sándor. Y tú, de Pero repente, ¿Sándor cuántos años tenía en aquel momento? no sé, Nada y menos. no puedo hablar de los años, pero sí del tamaño. sea, Este era el tamaño, ¿vale? 8 Entonces, años, sí, 7, algo así. y yo dije, bueno, pues Sándor. Bueno, pues os puedo decir que es el mejor tipo que estaba en la esquina. Sabía hacer todo. Poner la banqueta, el agua, yo me quedé sorprendido. No es fácil, porque, no es fácil, no es una tarea sencilla. Pero ¿sabes qué pasa, Sandor? Que a veces he tenido 3 tíos ayudándome y lo que han hecho ha sido entorpecerme todo el rato y yo pegar gritos como un tal. Entonces, sí, esta anécdota siempre me he acordado. O sea que, otra cosa que se te da bien, ¿no? A ver, ¿en qué momento el Cao Verdún y todos sus competidores decidisteis traspasar el umbral de los deportes de contacto, full contact, kickboxing, al boxeo? ¿Y por qué? Bueno, dejar, como decís vosotros cariñosamente, las patadas. Sí, la historia es bastante larga, en el sentido de que Rafa fue uno de los interruptores del puño-pierna aquí en España, principalmente en Cataluña, por las experiencias que él había tenido. Entonces empieza a sacar competidores en full contact, luego deriva en el kickboxing, K1, Muay Thai, pues porque el deporte evoluciona, son modas, y obtiene bastante buenos resultados. Ahí aparecen varios deportistas de nivel y demás, y bueno, pues en ese transcurso nazco yo. Entonces, en aquel momento, Rafa estaba bastante apartado del deporte del boxeo, porque había tenido malas experiencias y se quería centrar en el deporte del puño-pierna. Y bueno, pues vamos haciendo hasta que se vuelve a reactivar con el deporte del boxeo. Y a mí me pilla en una época en las que se hacen las dos cosas. Está haciendo boxeo y está haciendo puño-pierna. Me recuerdo yo peleo en todas las disciplinas posibles. Empecé compitiendo en semi-contact, light contact, en aquellos campeonatos que se hacían de FIDAM en Fraga. Tenemos que viajar 2 horas y tal. Sí, en aquel tiempo yo trabajaba, había muchísima con tu actividad. padre, trabajábamos los dos en FIDAM, y yo te recuerdo de chavalín. Yo recuerdo que había mucha actividad, también se hacían cosas en el Pont de Vilomara. De hecho, toda aquella actividad infantil, por así decirlo, de lo que yo recuerdo, rara vez se hacía en Barcelona. O sea, sorprende ahora ponerlo en contexto, pero casi todo se hacía fuera de la ciudad. Cuando ahora intentamos hacer todo en la ciudad, casi todo se hacía fuera en aquel momento. Sí, porque en aquel tiempo FIDAM, recuerdo que la llevaba, ahora no me acuerdo el nombre. Emilio Bertrán. Emilio Bertrán, eso es. Y Emilio, la sede la tenía en Lleida. En Lleida, correcto. Y entonces abarcaba muchas poblaciones de un lado y del otro. Sí, bueno, y teníamos mucha salida por ahí. Los promotores que tenían al final, que organizaban, pues no eran casi nunca de Barcelona. De hecho, el primer promotor de Barcelona que tuvo Emilio Bertrán fui yo. Okay. Que le dije, oye, vamos a poner FIDAM en Barcelona y yo me encargaré. Y recuerdo que hicimos
unos títulos de Europa, de FIDAM, con Heavy. Con Juan Antonio Cervilla. Con Cervilla, con Heavy. Que te hundió el ring. Más. Sí, qué bruto. Y eso sin Me acuerdo, pegar, ya solamente con las piernas. Me acuerdo de aquella. O sea, sé que por eso te digo. Bueno, entonces, ¿en qué momento Mira, hay un momento determinado, o sea, yo voy creciendo dentro de todo eso, peleo en full contact, en kickboxing, en Muay Thai, en K1, me faltó Sabat, que es algo que me has llegado a pelear? Sí, también, hice 3 o 4 combates de Muay Thai. Fantástico. Hice uno aquí con Guillermo Valport en un Cataluña contra Holanda, que organizaba Chinto Mordillo. Luego hice otra en Benidorm, o cerca de Benidorm, la Comunidad Valenciana era, contra Mesadio Selina o algo así, un italiano, que hice nulo. Luego hice otra aquí que creo que fue de Thai, no recuerdo si Thai o K1, pero creo que fue de Thai, con un chico que tenía Luis Lloret, que funcionaba muy bien, un chico amateur, un peso ligero, súper ligero, que funcionaba muy bien. No recuerdo ahora el nombre. También ha tenido una legión de luchadores. Y bueno, bien, buenos resultados. Y luego empecé a compaginar con el boxeo hasta que me convertí en boxeador profesional. Entonces en el año 2011-2012 yo hago mi debut como boxeador profesional y llega un momento determinado en el que ya tengo que elegir. Es decir, es incompatible poder desarrollar una carrera a nivel profesional en un deporte y en otro, las dos disciplinas de combate. Ha sido un arma de doble filo, ¿no? Un poco bueno, para la gente. Bueno, hay de todo, porque hay gente que se han dedicado de forma paralela, ¿no? al puño-pierna y al boxeo, etc. Pero sí que es verdad que pocas veces ha quedado claro, ¿no? Ese camino. Al final se separa un poco, ¿no? Se separa porque si tú subes a un nivel deportivo alto, es incompatible poder desarrollar las dos con garantía total. Es decir, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra si es que quieres llegar arriba. Claro. Entonces, para hacer un mix de todo, tienes que tener claro que muy difícilmente llegarás arriba. Entonces, a mí me ponen en tesitura y me dicen, oye, mira, la situación es esta, lo siento, pero tienes que elegir. Entonces empiezo a valorar pros y contras y decido quedarme con el deporte del boxeo. Para el nivel deportivo que yo tenía en aquel momento, hablando siempre de lo que tenía en aquel momento, no de lo que tengo a día de hoy, que a día de hoy es mucho más quizás de lo que esperaba conseguir. Sandro, un inciso. En ese momento en el que tú te decides por el boxeo, ¿aún hay gente en el KO Verdún que trabaja el puño-pierna? Sí. Y una vez yo me decido quedar solo con el deporte del boxeo, se sigue durante 1 o 2 años más peleando en kickboxing e impartiendo clases. Es decir, yo no peleaba ya en kickboxing, pero yo impartía clases a niños, participamos en campeonatos y todo. O sea que la actividad dentro del gimnasio se mantenía. Entonces, bueno, lo puse todo un poco en contexto y valoré. Había más reconocimiento social en el deporte del boxeo que en el de kickboxing, porque había menos federaciones, entonces era más difícil llegar a ser campeón de algo, cuando pues en cualquier edificio, en cualquier escalera, en el mismo rellano tenías 4 campeones de kickboxing porque había 25 federaciones. Entonces... Un gran problema que había. No. Se está centralizando un poco ahora, ¿eh? Es cierto porque ha evolucionado. Pero en aquel momento pues no tenía el mismo prestigio que ser campeón de boxeo, ¿no? Pues eras campeón de España de boxeo, solo había uno, campeón de España de patadas había varios. Luego a nivel económico, de retribución económica, el deporte del boxeo estaba mucho mejor que el deporte del puño-pierna, pues si ponemos de media que un chico se podía llevar 600 euros por un combate de kickboxing, se estaba llevando 1.200 por uno de boxeo. Claro. Te hablo de la media. Luego... A nivel de seriedad institucional, pues veía que las federaciones de boxeo eran más serias y había más posibilidades de llegar arriba con mayores dotes en absolutamente todo. Entonces me decidí a apostar por el deporte del boxeo y creo que fue una decisión inteligente, porque deportivamente he conseguido buenos resultados y porque... A la vista está. Sí, y porque todo aquello que pensé que lo podía hacer mejor, lo hice mejor. Es decir, económicamente me ha sido muy rentable, socialmente me ha dado un prestigio y me ha ayudado a generar una figura deportiva muy interesante, y luego porque a nivel de relaciones sociales me ha abierto muchísimas puertas que a lo mejor con el deporte del kickboxing no podría haberlo conseguido. De hecho, posiblemente, no quiero decir que hubiese sido el mejor kickboxer del mundo porque no lo pienso así, pero
sabiendo cómo se daban las circunstancias del kickboxing, sé que hubiese llegado a ser campeón mundial. Seguro. Bueno, yo también estoy seguro. O sea, 100%. Y a día de hoy no soy campeón mundial de boxeo. Entonces... Esto es algo que hablaremos ahora. Bueno, creo que tomé, como te digo, una decisión inteligente. Se dio así de aquella manera. Quizá a lo mejor la decisión hubiese sido acertada hacerlo de otra forma. No lo sé. Gente hubiese decidido otra cosa. Bueno, al y final, totalmente respetable. Al final uno decide lo que decide y luego, pues... Luego las cosas pasan. A veces aciertas, a veces te equivocas. O dejan de pasar. Vale, Sandor, explícame un poquito en qué momento estás tú ahora mismo como boxeador y qué es lo que has conseguido y qué esperas conseguir. Quiero decir, sé que has sido 3 veces campeón europeo. Sí. de la... Bueno, sí, de Europa. De Europa, ¿no? Campeón de Europa. Sí. ¿Qué más? Bueno, mira, a ver, poniendo en contexto un poco todos mis títulos profesionales, he sido el campeón de España más joven de la historia del peso superligero, revalidé el título, luego fui campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, fui 2 veces campeón de la Unión Europea, 3 veces campeón de Europa, y ahora estamos número 1 del Consejo Mundial de Boxeo y aspirante oficial al Campeonato del Mundo en este 2024. Ese es el currículum así deportivo. El currículum. ¿Y en números cuántos combates has llegado a disputar? En profesional, llevo 41 peleas ganadas, 3 perdidas y en total creo que estaré cerca de los 180 o 200 combates desde que empecé de pequeño. Son ya bastantes. Desde que me ayudabas. Desde que te ayudaba. Lo tengo todo registrado. ¿Todo registrado? Sí, lo tengo todo absolutamente registrado. Eso es algo que he adquirido de Rafa. Rafa es un loco de estas cosas y tiene... registrados todos los combates, fecha, lugar y adversario de todos los peleadores que él ha tenido en el gimnasio. Y te diría que el 90 y poco % los tiene en vídeo también. O sea, te hablo de cuando aquello iba con... Sí. Oye, un pequeño inciso dentro de todo que siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué siempre has llamado a tu padre Rafa? Porque te recuerdo de pequeño que corrías por el gimnasio, tú y aquel perro horrible que me daba tanto miedo, aquel Rottweiler se llamaba Ares, sí, y tú siempre Rafa. ¿Por qué esto de...? Bueno, nunca papá, siempre Rafa. Sí, siempre fácil. Tanto a mi padre como a mi madre le llamo Rafa e Inma, que son sus nombres, con mi madre también, porque yo siempre había estado en el gimnasio y entonces todo el mundo, hola Rafa, hola Inma, Rafa Inma, y para mí eran Rafa Inma. Y por más que a lo mejor intentaron introducirme lo de papá y mamá, a mí no me salía. Entonces Rafa Inma y ahí se quedó el tema. Es bastante curioso porque no conozco mucha gente o casi nadie que los trate por el nombre, ¿no? A sus padres y bueno, pues a mí me salió así. Siempre me ha creado curiosidad. Lo llamo a veces papá y mamá cuando hablo con el uno del otro. ¿Sabes? Oye, o sea, ha venido mamá, ha venido tal, pero directamente cuando hablo con ellos no. Siempre te lo había querido preguntar y he tenido que crear un programa para poder hacerte esta pregunta y que se entere. O sea, todo era para llegar a este punto. Sí, para llegar a este... Pero ¿por qué le llamas Rafa? Vamos a hablar de un par de cosas, porque si yo te digo el nombre de Teófimo López, sí, López. Vamos a hablar claramente. Pero, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Lo que yo quiero saber ahora mismo. ¿Qué objetivos tienes ahí? Bueno, lo primero es ser campeón mundial en 2024. Ahora tengo un combate el 16 de diciembre en Italia. Claro, de actividad, 8 rounds. Que vas a... Sí, voy a ser campeón del mundo, seguro. Perfecto. O sea, seguro. Voy a ser campeón del mundo de boxeo, 100%. O sea, nosotros lo disfrutaremos contigo. Mira, es algo que tengo muy claro. Quizá no sea la primera, no lo sé, porque pueden pasar muchas cosas en un combate. Quizá no sea la segunda, no sea la tercera o no sea la cuarta, pero voy a ser campeón del mundo. Seguro, es algo que tengo claro. Mira, el otro día estaba hablando en una de las entrevistas con Vicente García y él dijo a la cámara, voy a ser campeón europeo y ahora lo es. No hay nada mejor en este mundo para un luchador que tener determinación y las ideas claras, bajo mi punto de vista, Luego pasará lo que pasará, muy bien lo que has dicho, a lo mejor no en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, puede pasar pero de todo cuarta, en un combate de al boxeo. final es ser campeón. Háblame de tu experiencia en el Madison Square Garden. Primero de la experiencia y luego hablamos del combate. Porque quiero decir, para alguien como tú que has vivido el boxeo, los deportes de contacto desde tan jovencito, estar en un templo como es el Madison Square Garden en Nueva York, ¿cómo te sentiste? Y saber que eras
pues no sé si eras el combate principal o no, eres el combate principal. Sí, sí. Era la pelea estelar del Madison Square Garden. Eso no lo ha conseguido en España prácticamente nadie. Solo Paulino Uzkudun lo consiguió. Y desde entonces, pues nadie. Otros boxeadores, algunos sí que había tenido la oportunidad de pelear en el Madison, en el pequeño, en el teatro. Pero esta ha sido la pelea principal en el grande, en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Cómo te has sentido, Sandor? Mira, aquello fue increíble, yo me sentí un privilegiado, pero sí que hay algo que es cierto que no disfruté la experiencia todo lo que lo pude disfrutar. Vaya, hombre, No ¿por me... qué? Bueno, no sé, la pelea se dio de una manera precipitada, entonces es todo deprisa y corriendo. Precipitada, defíneme, ¿qué es lo que pasó? Me avisaron con 3 semanas para hacer esa pelea. Bueno, mira, hemos hablado en el pasado también con Muxin Chafik, que le llamaron hace poco para el One con 6 días y... Claro, pero son 3 asaltos. Aquí hablamos 10, hablamos de pelear con una superestrella a nivel mundial, o sea, hablamos de una exposición mundial muy grande, hablamos del Madison, entonces no poder dar quizás lo mejor de mí por las circunstancias, eso me dolía. Hay un momento que sí que recuerdo que para mí fue el summon. Primero que no pude ver la arena toda vacía, es decir, los días previos pedí acceso para poder entrar allí, pero hostia, los americanos son muy tajantes con todo, o sea, son muy estrictos. Quizá es como deberíamos de ser aquí, es decir, aquí hablas con Manolo, Manolo está vigilando la puerta, no puede entrar nadie, pero le lloras un poco pero de repente hay 4 dentro ya, y te deja pasar, ¿sabes? Entonces allí eso no sucede. Me hubiese gustado ver la arena por sentir el ambiente, por sentir el espacio, pero sí que recuerdo un momento muy guapo. Antes de que me anuncien a mí para salir al ring, se apagan las luces del Madison, empieza aquello a tronar con efectos audiovisuales a un nivel increíble y en la pantalla empiezan a aparecer imágenes de Ali, de Leonard, de Tyson, de Duran, y empiezan a aparecer las palabras sudor, guerra, sacrificio, etcétera. Y yo pensé, todo esto te creó... Digo, y ahora voy yo, voy a estar en el templo donde han estado los grandes, ahora voy yo en mi momento. Y por esa parte sí que lo disfruté, pero luego me hubiese gustado aprovechar más la situación. Ya, supongo que sí. Bueno, vamos un poco al turroncito, ¿vale? Yo realmente no sé muy bien cómo funcionan el tema del ranking en el boxeo y más cuando es en este nivel, pero el combate con Teófimo López, ¿era alguna eliminatoria? ¿Era algo? Cuéntame un poco. Inicialmente él iba a boxear contra José Pedraza y era una eliminatoria del Consejo Mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Entonces, cuando yo me enfrento a él, es una eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, ¿ok? Eliminatoria a 10 asaltos y el que gana la oportunidad de disputar el título del mundo. De hecho, después de esa pelea, él pelea contra Josh Taylor y gana el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Tenía la posibilidad de elegir el consejo o la organización, sea por la vía de la organización, y gana el título. Entonces, bueno, fue una pelea eliminatoria mundial. Si ganaba esa pelea, pues me daba acceso a disputar el mundial. La pelea pues se da como se da. Empieza de una manera accidentada, donde recibo un cabezazo en el primer asalto. ¿Fue en el primer asalto? Sí, en el primer asalto. Al final del primer asalto. Se provoca un corte. Un corte exterior y una hemorragia nasal con desviación del tabique en ese nasal. momento? Que un poco como que los sueños se truncaban. No, te era molesto. Soy muy frío. O sea, primero me llevé el cabezazo y fue como si cuando chocan dos huesos, además se escucha en la repetición, se escucha perfectamente como el clac, ¿sabes? Este ruido se escucha. Tú lo notaste. Claro, entonces digo, ¡guau! Vaya cabezazo. Seguimos el combate. Y yo recuerdo que en aquel momento dije, guau, esto es, o sea, lo que me ha pasado es serio, ¿sabes? No sé lo que tengo. Digo, bueno, que no se note que estoy dolido. Y de repente me empiezan a hacer los ojos lágrimas. Y digo yo, claro, del cuerpo final... cabrón, no de ninguna señal. Sí, claro, sí. él olió sangre y se tiró a atacarme. Se acabó el round y dije, a la esquina, de cabeza. Digo, a enfermería. Me voy a la esquina y me empieza a trabajar la herida por fuera. Digo, buah, claro, no me había acabado de curar todavía la hemorragia que tenía, porque era una hemorragia bastante grande. Le digo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Si lo matas, empatas, el clásico, ¿no? Si lo matas, empatas. Entonces, ya en el Campeonato de Europa, cuando perdí la primera vez, en el primer asalto le llego con 2 cortes. En el primer asalto, al final del primer asalto, y el minuto de descanso es
Rafa trabajándome la herida así, ¿sabes? Dándome indicaciones. Digo, Los dos tomates. primer asalto ya, ¿sabes cómo estamos? Y volví a ser la misma situación. Entonces yo muy tranquilo me fui para allá, desarrollé el segundo y en el segundo asalto recuerdo que tenía intención de que no me conectase porque la herida todavía no la había acabado de curar y a ver cómo la conseguía evolucionar. Entonces en el segundo asalto lo consigo tirar y no me animo demasiado porque esto no estaba bien. Ya. Entonces vuelvo a la esquina, sigue trabajando y el planteamiento desde la esquina es, oye, intenta que no te toque, es mi estilo de pelea, es un estilo elusivo, es lo que sé hacer, intenta conectar. Entonces, bueno, voy desarrollando la pelea, voy saliendo bien, tercer asalto me encuentro cómodo, cuarto, quinto, lo estoy empezando a desesperar y tal, hasta que llegamos al séptimo que lo vuelvo a tirar por la misma acción y esta vez no le hacen cuenta de protección. Sí, lo hemos visto Son dos acciones idénticas, mira, de hecho aquí en el 7 es que lo tiro. Y yo recuerdo que hay un momento determinado en la esquina de uno de estos asaltos que me dicen, oye, ahora tienes que subir las manos y irte a por él, ¿cómo te ves? Y digo, bien, bien, me veo bien. Y era lo que tocaba hacer. Y cuando lo intento, recibo un puñetazo a la nariz y digo, no puedo. O sea, no puedo, es imposible, es no poder. Totalmente contrario a mi voluntad, si a mí me conectaban en la nariz, yo veía las estrellas. O sea, era un dolor Bueno, tremendo, era un dolor tremendo. Y eso podía derivar en inflamación en los ojos, hemorragia, que el árbitro intervenga y te pare la pelea. Entonces no estabas cómodo. tenía que llegar con... No podía recibir golpes, no podía cruzar manos. Tenía que llegar con vida al final de la pelea. Entonces, y eso explica a lo mejor, ¿no? El moverme, el tener que tanto, hacer ese tipo de pelea. Sí, 100%. Que a los americanos realmente no les gusta eso. A ellos ¿no? les gusta la acción. Les gusta la acción y les gusta... Pero yo recuerdo que en los asaltos finales, 7, 8, 9, 10, la esquina de él, loca, gritándole, hijo, ¿qué haces? Estás perdiendo la pelea, ¿quieres boxear? Y el tipo con una cara de frustración en el ring. Entonces, juntas todo, ostras, lo tiene en el segundo, en el séptimo, lo estoy dominando, la cara de frustración, en la esquina están diciendo que está perdiendo la pelea y tal. Acaba la pelea, me siento dominador y yo pienso que he ganado la pelea. Claro, pero yo supongo que lo que pasa aquí es que la interpretación de los jueces y los norteamericanos es que, ¿no? Que a lo mejor... ellos quieren otro tipo de boxeo. No es que el tuyo al no final, esté bien, sino que lo que quieren ellos, que yo tampoco estoy de acuerdo. Los estilos hacen peleas. De los jueces hay uno que me da ganador por poco, hay uno que me da perdedor por poco y hay otro que se mete la descantillada que me da ganador por una gran diferencia de puntos. Ahí, cuando salta esa cartulina, es cuando salta todo lo del robo. ¿Okay? Entonces, bueno, luego pasan cosas. O sea, Teófimo López, cuando yo le voy a dar la mano cuando acaba la pelea, él sabe que ha perdido. Él acepta que ha perdido la pelea, ¿ok? Cuando nos saludamos los deportistas, con poco nos podemos decir mucho. Entonces, cuando a él le ponen el cinturón, se le cambia la cara y empieza la actuación. Entonces, él viene y me dice, no te preocupes por el resultado, te he hecho ganar mucho dinero. Yo en aquel momento me lo quería comer, pero yo tenía un contrato firmado en el que no podíamos generar ningún tipo de espectáculo negativo en el entorno del boxeo. Entonces Bernardo Osuna, que es el comentarista de ESPN, me dice, no te vayas del ring, que cuando acabe la entrevista con él te quiero entrevistar a ti. Entonces vienen los de la comisión y me dicen, tienes que bajar del ring. Y digo, no, espérate, porque Bernardo Osuna me quiere entrevistar. Y me dice, no, por favor, tienes que bajar del ring ahora. Es decir, no me dejan hacer declaraciones. No te dejan hacer declaraciones. Bueno, mira. Bueno, cosas que pasan, así fue y ya está. Bueno, oye, las últimas dos preguntas que te voy a hacer. Háblame porque, como bien sabes, al principio te he dicho, todo lo haces bien, parece ser que sí. Háblame de tu proyecto en BCN Boxing Nights. Sí. O sea, es un proyecto como promotor en el que te has metido hasta el cuello, en el que ¿cuántos eventos llevas ya? Bueno, pues realmente más de 20, yo creo, a lo tonto. Más de 20 eventos. A lo tonto, combinando entre eventos de carácter amateur y de carácter profesional. Brevemente, ¿por qué lo has empezado y hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu idea de este BCN Boxing Nights? ¿Promover el boxeo simplemente o qué? ¿Cuál es? Mira, la idea es ser el referente a nivel nacional en la organización de eventos de boxeo, es algo que tengo claro, porque considero que pese a que se han hecho cosas muy bien, también se han hecho cosas muy mal. Entonces, no se ha tratado nunca en este país el deporte del boxeo como un proyecto o como una empresa. Entonces, ya es hora de ofrecer un producto a la altura de las expectativas de la gente, es decir, no ofrecer deporte, sino ofrecer espectáculo, ofrecer buenos enfrentamientos y que eso sea algo de una manera regular. Entonces, el deporte de base está bien,
pero no podemos pretender vivir de eso. Entonces, la idea es ofrecer un producto diferente tanto en formato como en contenido. Intentar ubicar las peleas en mejores escenarios, las veladas, en este caso en mejores escenarios, pues como hicimos en arenas de Barcelona, hoteles que hemos tenido y demás. Tratar un poquito la generación de contenido de una manera diferente, pues venderlo mejor al público, invertir en ese media digital. Y luego intentar ofrecer buenas oportunidades y buenas peleas, que es algo que me parece básico. Creo que la gente pues, en el deporte del boxeo estaba cansado ya, pues oye, el rumano de turno, el armenio, el georgiano, el eslovaco, que vienen y sabes que van a perder. Yo entiendo que tiene que haber un favorito en las peleas, que se hace una inversión y se tiene que apostar por el boxeador local, pero que es suficiente con que sean peleas 60-40. No hace falta que sean peleas 90-10, porque eso no tiene ningún tipo de atractivo para absolutamente nadie, más allá de ponerle una victoria más en el casillero. Sí, que casi que si aún sin ir ya gana. Claro. Entonces, oye, tiene que haber cierta incertidumbre, ¿no? Decir, oye, pues mira, sí eres favorito, pero como te lo tomes a broma, vas a perder la pelea porque el rival viene a ganar. Eso es importante, ¿no? Intentar traer rivales que vienen a ganar. Entonces, no es fácil, pero estamos intentando cambiar todo eso. Y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Llevamos 5 años ya. Como te digo, hemos hecho más de 20 eventos con bastante buena crítica, buena audiencia, buena repercusión. Yo he estado en alguno y desde o sea luego que estoy muy son unos contento. eventos que ya se han convertido en unos referentes. Y ahora no le puedo dedicar tiempo pleno. Es decir, que luego ahora es como jugar a las casitas, por así decirlo. Cuando le pueda dedicar tiempo pleno será otra historia mucho mejor. Pues perfecto, Sandor. Oye, la última pregunta que te hago ya te dejo ir, que ya pasamos de la media horita. Cuéntame un poco tu relación con los youtubers, todo esto, y cómo ves tú este tipo de eventos, porque se oye de todo, la gente se molesta o se dejan de molestar, los eventos ya sabes, ¿no? De esto. Los puristas de los deportes de contacto, hombre, pero ¿cómo puede ser tal cual? Cuéntame, 4 pinceladas de lo que tú pienses. Bueno, mi relación con ellos en general es bastante buena, con la gente que he tratado. Son personas normales que tenían un proyecto en la cabeza. Sí, bueno, yo supongo que no deben de tener antenas. No. Pero a veces la gente se piensa que son pues o muy altivos o inalcanzables. Yo desconozco. O sea, pero yo pienso que son personas normales, son personas muy normalizadas, porque si fuesen... te lo digo sinceramente, si fuesen 4 gilipollas no estaría con ellos, porque a mí ese tipo de gente no me cae bien. A mí me gusta la gente que es sincera y que es normal, al margen de un poco la actividad profesional que pueda desarrollar. Entonces tengo buena relación con ellos, tenían un proyecto que no sabían bien cómo desarrollar y les dije, oye, yo conozco de esto, si queréis os puedo ayudar. Yo en un primer momento no sabía la repercusión que esto iba a tener. En el primer evento lo hicimos a puerta cerrada en la sala Polo, que es algo que les conseguí yo y demás, y antes de empezar estaban súper nerviosos porque ya habían pasado, pues no sé si era el 1.000.000 de espectadores y tal. Y yo veía la sala, ya que yo estaba vacío. Yo decía, bueno, claro, porque ellos se mueven por las redes sociales. Claro, ellos se mueven por otros números. Entonces, yo no entendía, y yo estaba allí, y recuerdo que estaba con César Córdoba en aquel primer evento, y lo estábamos viendo como 2 niños pequeños. Aquello parecía el inicio de un videojuego, ¿no? Cuando empieza el boxeador en el videojuego, que es en un lugar a oscuras, tal. Hostia, parecía un videojuego. Y bueno, pues luego vino todo lo que vino, toda esa repercusión que yo no sabía que se tenía. Y lo considero algo positivo para el deporte, porque están dando a conocer nuestro deporte a una gente, a una audiencia que nosotros no teníamos y que era imposible que llegásemos. Es decir, no podemos pretender vivir extorsionando únicamente a la gente que le gusta el deporte. A la gente que le gusta el deporte ya sabemos que va a consumir, pero tenemos que abrir el abanico social al que llegar. Entonces, ellos nos han permitido eso. Y esta gente tiene una comunidad muy fuerte, y a través de eso, la gente que sigue a estos referentes se ha apuntado a practicar deporte de combate en muchísimos gimnasios. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, ya está alimentando al deporte. Quizá alguno de ellos en el futuro llegue a competir, y quizá alguno de ellos consuma entradas en las veladas, que seguramente estoy convencido que lo hacen, porque yo conozco gente que me ha dicho, yo he venido a la velada tuya que has organizado de boxeo profesional real, porque sigo a este tipo y me ha enganchado. Oye, perfecto, o sea que de alguna manera repercute. Ni tan mal. Ellos tienen claro que no es boxeo real, profesional, se lo toman lo más en serio posible y dentro de eso lo intentan hacer lo mejor posible. El propósito es ser el mejor boxeador posible en 4 meses, ya está.
nadie Bueno. espera ver ni a Muhammad Ali, ni a Mike Tyson, No, ni a esto Pacquiao, está- ni a está Mayweather, claro. o sea, Pero bueno, es oye, al evidente. final es un Y no lo hacen mal. evento. Yo te digo una cosa, menos Han- por han menos ido mejorando, más. yo he Menos, visto. menos por menos más. Se lo toman en serio, menos por menos más. Sale un buen producto que yo considero que es atractivo y se vende. Punto. Boxeo profesional es otra cosa. Es otra cosa. eso. De negar que me encantaría que se vinculasen a la organización de boxeo profesional real, Sería fantástico. sería fantástico. Sería Sería pero bueno, fantástico. al ¿Lo final pueden hacer en el futuro? Es lo que es. Quizá, pero es una decisión suya, es de ellos. Bueno, oye, muy bien explicado. Sandor, encantado. Te agradezco Nada. mucho que hayas venido aquí a Kify, que esto estamos empezando y vamos poquito a poquito. Y espero volver a llamarte otra vez. Sobre todo, tienes las puertas abiertas cuando quieras promocionar algo ya Muchas sabes, gracias. de BCN Boxing Nights o quieras que entrevistemos a alguno de tus boxeadores, etcétera, etcétera. Así que ya sabes que un placer. Nada, ¿De muchas acuerdo? gracias Ricardo por la oportunidad y No, la muchos oportunidad, éxitos para el proyecto. Tú a mí. Nos vemos en el próximo programa.